Bienvenidos al avance del capítulo 98 de la telenovela Ciudad Lejana. Mientras Kaya permanecía dentro del agujero en el que había caído, trataba de mantenerse atento a todo lo que ocurría a su alrededor. En medio de esa situación comenzó a escuchar a varias personas que andaban buscándolo. Las palabras que alcanzó a oír lo preocuparon todavía más porque esas personas hablaban de encontrarlo y destruirlo. Kaya entendió que corría un gran peligro y que no podía quedarse completamente indefenso. Como pudo, empezó a buscar el arma que tenía consigo y después de intentarlo logró encontrarla. Mientras seguía oculto dentro del agujero, Demir continuaba buscándolo por todas partes sin detenerse. En medio de esa búsqueda, Demir recibió una llamada de Ekmel. Kaya, que seguía escondido, alcanzó a escuchar la conversación entre ambos. Ekmel le preguntó si todavía había encontrado a Kaya, refiriéndose a él como el ciego de Kaya. Demir respondió que aún no lo habían encontrado, pero aseguró que en cuanto lo encontrara le daría un disparo en la cabeza. Justo cuando esa conversación terminaba, aparecieron Sihan y sus hombres. Demir se preparó inmediatamente porque sabía que también tendría que enfrentarse a ellos. Sihan logró verlo de frente, pero en ese mismo momento apareció la policía acompañada de perros de búsqueda. Debido a eso, Sihan no tuvo más opción que alejarse rápidamente. Demir aprovechó la situación y comenzó a gritarle a los policías que Sihan estaba allí, que lo atraparan porque estaba escapando. Mientras todo eso sucedía, Kaya seguía dentro del agujero, pensando constantemente en su hermano y preguntándose qué estaría pasando con él en medio de toda aquella persecución. Nare decidió llamar a Alia para preguntarle cómo estaba Sihan y si había recibido alguna noticia sobre él. La preocupación era evidente porque nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo ni dónde se encontraba. Sin embargo, Alia le respondió que todavía no sabía nada y que seguían sin tener información. Durante la conversación, Nare también le contó que Sahin había recibido una fuerte golpiza. Explicó que no sabía quién había sido ni por qué lo habían golpeado de esa manera, pero que Sahin estaba convencido de que todo lo que le había pasado a Kaya era culpa suya. Según le contó, él estaba sufriendo mucho por toda la situación y no dejaba de sentirse responsable. Alia escuchó todo con atención y le dijo que no debía darle ventaja a nadie mostrándose débil. También le aconsejó que sea fuerte y que apoyara a Sahin, porque según ella lo que más necesitaba en esos momentos era apoyo y comprensión. Después de decirle eso, Alia terminó la llamada. Nare se quedó pensando en todo lo que habían hablado y en todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Alia fue a visitar a Sadakat para saber cómo seguía después de todo lo que había pasado. Al verla, Sadakat comenzó a preguntarle cómo iban las cosas y si habían conseguido averiguar algo sobre Ekmel y Demir. La rabia que sentía hacia ellos seguía siendo enorme y no dejaba de repetir que esas personas debían morir por todo el daño que habían causado. En medio de la conversación, Sadakat pidió el teléfono. Alia intentó evitarlo, pero Sadakat terminó tomando el aparato de todas formas. Lo primero que hizo fue llamar a Nare. Cuando logró comunicarse con ella, le preguntó cómo estaba, pero enseguida comenzó a decirle que no regresara más a la mansión. Sadakat le recordó que había pensado que después de todo lo sucedido entraría en razón, pero que según ella había vuelto a elegir a la familia de Sahin. También le dijo que por culpa de Sahin y de Ekmel su familia no dejaba de sufrir desgracias. Le recordó que Sihan estaba huyendo de la policía y que ella misma casi había perdido la vida. A pesar de todo eso, seguía reprochándole que continuara al lado de esa familia. Al escuchar esas palabras, Nare empezó a llorar al otro lado del teléfono. Sin embargo, Sadakat continuó diciéndole cosas muy duras. Incluso llegó a decir que prefería no tener una hija y que no le daba su bendición. Nare siguió llorando mientras escuchaba todo aquello. Sadakat volvió a repetir que no tenía madre y terminó la llamada sin agregar nada más. Después de eso, guardó silencio mientras Nare permanecía llorando por todo lo que acababa de escuchar. Demir regresó a su casa y Serrin observó por la ventana para comprobar si realmente había vuelto. Cuando confirmó que sí estaba allí, Demir se acercó hasta la puerta de la habitación donde ella permanecía encerrada. Serrin volvió a pedirle que la dejara salir y quiso saber cuánto tiempo pensaba mantenerla encerrada de esa manera. Sin embargo, Demir le respondió que permanecería allí el tiempo que fuera necesario hasta que entendiera que debía estar solamente con él.
Luego le preguntó si había comido, pero Serrín respondió que no pensaba hacerlo mientras siguiera encerrada. Desde la puerta, Demir insistió en que haría todo lo que fuera necesario para que ella estuviera con él. A pesar de eso, Serrín continuó pidiéndole que la dejara libre porque ya no quería seguir encerrada. Entonces Demir comenzó a hablarle sobre Kaya, le dijo que se había perdido y que lo estaban persiguiendo, y también aseguró que en cuanto lo encontrara lo mataría. Al escuchar eso, Serrín quedó muy preocupada, le dijo que ya no soportaba más aquella situación y que ella misma iba a encargarse de todo. Demir quiso saber a qué se refería. En ese momento Serrín fue rápidamente hacia la ventana y Demir comprendió lo que estaba pensando hacer, por eso sacó la llave para abrir la puerta mientras le decía que no lo hiciera. Sin embargo, Serrín tomó una lámpara y se colocó detrás de la puerta. Cuando Demir logró pasar, ella le golpeó la cabeza con la lámpara y lo hizo caer al suelo. Aprovechando esos segundos, salió rápidamente porque necesitaba escapar, aunque Demir logró levantarse poco después y fue tras ella. Serrín consiguió tomar un vehículo y marcharse. Demir comenzó a seguirla mientras ella se dirigía al lugar que le habían indicado donde Kaya estaba perdido. Una vez allí empezó a buscarlo con la esperanza de poder encontrarlo. Kaya seguía dentro del agujero sin poder salir. Después de todo lo que había pasado, permanecía allí atrapado sin poder ver absolutamente nada y dependiendo únicamente de los sonidos que alcanzaba a escuchar a su alrededor. En medio de esa situación tan difícil, de repente escuchó una voz que lo llamaba con desesperación. Era Serrín, que gritaba una y otra vez preguntando dónde estaba. Al escucharla, Kaya reaccionó de inmediato y también empezó a responderle para que pudiera encontrarlo. Le gritó que estaba allí y trató de orientarla con su voz. Serrín fue avanzando rápidamente hacia el lugar desde donde escuchaba a Kaya hasta que logró ubicarlo. Cuando llegó se dio cuenta de que Kaya estaba dentro de un agujero. La impresión fue inmediata al verlo en esas condiciones. Kaya, al notar que estaba tan cerca, le preguntó qué hacía allí y le dijo que era muy peligroso que estuviera en ese lugar. Sin embargo, Serrín dejó claro que eso no le importaba y que lo único que quería era ayudarlo. Kaya insistió en que ella no podría sacarlo y que incluso corría el riesgo de caer también. Le pidió que mejor llamara a Sihan para que fuera a buscarlo. Aún así, Serrín dijo que esperar tomaría demasiado tiempo y que lo mejor era intentar ayudarlo en ese mismo momento. Por eso le pidió que tomara su mano para intentar salir. Serrín hizo todo lo posible por ayudarlo, se esforzó para sujetarlo y tratar de sacarlo de allí, pero las cosas no salieron como esperaba. Mientras intentaba ayudar a Kaya, terminó cayendo también dentro del agujero. En cuanto se dio cuenta de lo ocurrido, Kaya se preocupó inmediatamente por ella. Sin poder verla, comenzó a preguntarle si estaba bien, si se había golpeado o si estaba sangrando. La preocupación de Kaya era evidente porque no podía comprobar nada por sí mismo. Serrín trató de tranquilizarlo y le dijo que estaba bien, que no se preocupara por ella. Aún así, Kaya seguía inquieto por lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, Serrín observaba la situación en la que se encontraba Kaya. Verlo atrapado sin poder salir y además sin poder ver la afectó profundamente. Toda la situación la hizo sentirse muy mal y no pudo contener las lágrimas. Al verlo así, se acercó a él y le abrazó con fuerza. Kaya entonces le confesó lo que más le estaba afectando en ese momento. Le dijo que estaba completamente en la oscuridad y que no podía ver absolutamente nada. Escuchar esas palabras hizo que Serrín se sintiera aún peor. Entre lágrimas le dijo que lamentaba muchísimo todo lo que estaba viviendo y aseguró que todo aquello había ocurrido por culpa de Demir. Sin embargo, la situación se volvió todavía más complicada cuando Demir logró encontrarlos. Después de seguir buscándolos, apareció y los vio dentro del agujero. En cuanto los encontró, tomó su arma y dirigió toda su atención hacia Kaya. Al ver que Serrín estaba junto a él, Demir reaccionó con una enorme rabia. Le exigió a Kaya que quitara sus manos de su esposa y dejó claro que de lo contrario lo mataría. La tensión aumentó inmediatamente. Serrín, al escuchar aquello, empezó a pedirle que no hiciera nada. Trató de intervenir para evitar que la situación empeorara y comenzó a defender a Kaya. A pesar de eso, Demir seguía cada vez más alterado. Serrín continuó intentando proteger a Kaya y tratando de evitar cualquier desgracia, pero Demir no estaba dispuesto a escuchar. Entonces le advirtió que si ella seguía junto a Kaya, juraba que mataría. Sin embargo, cuando parecía que tenía el control absoluto de todo, sintió de repente el cañón de un arma dentro de su boca. En ese instante Demir quedó completamente sin palabras. No esperaba que alguien apareciera de esa manera. Al darse cuenta de lo que ocurría, vio que habían aparecido Sihan y sus hombres. Fue entonces cuando comprendió que ya no estaba en ventaja y que ahora era él quien había quedado completamente rodeado. Mientras Sihan lo mantenía controlado con el arma, Kadir trataba de acercarse al agujero para ayudar a sacar a Kaya y a Serrín.
Al mismo tiempo, Sihan mantenía el arma firme contra Demir y toda la situación cambió por completo. Entonces llamó a Kaya, aunque Kaya seguía sin poder ver. Sihan tomó su propia arma y se la entregó. Después hizo que apuntara hacia donde estaba Demir. Sihan le recordó todo el daño que aquel hombre había intentado causarles, todo lo que había hecho para destruir sus vidas y cómo había llevado las cosas hasta ese punto. También le dijo que ahora tenía delante a la persona responsable de tanto sufrimiento. Poco después le pidió que disparara y le explicó que la pistola estaba apuntando directamente a la cabeza de Demir. La tensión aumentó todavía más, porque todos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Serrín comenzó a gritar desesperadamente para que no lo mataran. No quería que aquello terminara de esa manera. Mientras tanto, Sihan seguía presionando a Kaya para que tomara una decisión. Sin embargo, Demir, lejos de quedarse callado, empeoró aún más las cosas. Empezó a provocarlo y le dijo que no era capaz de disparar. También aseguró que si no lo hacía, él no pensaba detenerse y que seguiría adelante hasta hacer daño incluso a su hijo. Las palabras de Demir hicieron que la situación se volviera todavía más pesada. Sihan continuó diciéndole a Kaya que disparara, mientras Serrín seguía suplicando que no lo hiciera, pero Kaya tomó otra decisión. Se acercó a Demir y le recordó algo muy importante. Le dijo que Serrín llevaba a su hijo en su vientre y que si ella estaba diciendo que no lo hiciera, entonces él iba a respetar esa decisión. Gracias a eso, Demir logró salvarse en ese momento. Sin embargo, Sihan no estaba dispuesto a dejarlo simplemente marcharse. Volvió a tomar su arma y otra vez le apuntó directamente a la cabeza. Lo observó fijamente durante unos segundos y después lo empujó. Demir perdió el equilibrio y cayó dentro del agujero quedando inconsciente. Después de eso, Sihan se acercó a Kaya y le preguntó si entendía realmente todo lo que estaba pasando y la gravedad de la situación que estaban viviendo. En medio de todo aquello apareció Hippo, que fue directamente hacia Kaya para abrazarlo. Le dijo cuánto lo había extrañado y cuánto le alegraba estar nuevamente a su lado. Mientras tanto, Serrín permanecía en silencio. Hippo la observó y le preguntó qué estaba haciendo allí. Ella no respondió nada. Fue Kaya quien explicó que Serrín había ido a buscarlo y que gracias a ella lo habían encontrado. Al escuchar eso, Serrín no pudo contener las lágrimas y decidió marcharse. Sin embargo, Sihan interrumpió cualquier otra conversación y dejó claro que tenían que irse de inmediato antes de que apareciera la policía. Por eso todos se marcharon rápidamente dejando a Demir inconsciente dentro del agujero. Más tarde, Sihan se reunió con Erol para tratar de entender mejor todo lo que estaba ocurriendo. Durante esa conversación, Erol le explicó que la situación seguía siendo muy complicada y que debían actuar con muchísima precaución porque los problemas estaban lejos de terminar. Mientras hablaban sobre todo lo que estaba pasando, aparecieron Alia y Sadakat en el lugar donde estaba Sihan. Al ver a su madre allí, Sihan se sorprendió y le preguntó qué hacía en ese lugar. Sadakat le explicó que necesitaba ver a Kaya. Después de todo lo que había ocurrido, quería comprobar por sí misma cómo se encontraba su hijo. También intentó transmitir tranquilidad diciendo que todo iba a salir bien y que la operación se realizaría pronto. Mientras tanto, Alia intentaba comunicarse con el oftalmólogo para organizar la intervención de Kaya. Lo que ella no sabía era que el médico había sido capturado por Ekmel. En ese momento sonó el teléfono del doctor y Ekmel decidió entregárselo a uno de sus hombres para que respondiera haciéndose pasar por él. Cuando Alia escuchó la respuesta, algo le pareció extraño inmediatamente. El hombre le dijo que el médico estaba ocupado en esos momentos, pero Alia se dio cuenta enseguida de que aquella no era la persona con la que esperaba hablar. Sin poder ocultar su sospecha, le dijo que aquella no era la manera de hablar del doctor. Entonces Sihan tomó el teléfono y exigió que dejaran de jugar y que le pasaran a Ekmel. Sin embargo, del otro lado le confirmaron que sí tenían al médico retenido. También le dijeron claramente que la operación no se iba a realizar y que hicieran lo que hicieran iban a impedirla. Además, le advirtieron que si no cedían, Kaya podría quedarse ciego para siempre. Al escuchar eso, Sihan explotó de rabia. Les aseguró que Ekmel iba a pagar por todo aquello y que cuando lo tuviera delante lo mataría con sus propias manos. Después cortó la comunicación lleno de furia. Mientras tanto, Ekmel dejó instrucciones precisas a sus hombres para que no se separaran del médico bajo ninguna circunstancia. Ekmel apareció en su casa completamente convencido de que tarde o temprano Sihan iba a pagar por todo lo que estaba ocurriendo. Apenas lo vio, Fidan comenzó a preguntarle qué estaba pasando realmente. Ella quería entender por qué estaban ocurriendo tantas cosas alrededor de la familia y por qué había tantos problemas acumulándose uno detrás de otro. También le preguntó directamente por el médico que debió operar a Kaya, porque había escuchado que estaba retenido y no entendía por qué alguien impediría una operación tan importante.
Fidan quería saber si de verdad Ekmel pretendía que Kaya continuara sin poder recuperar la vista. Sin embargo, Ekmel negó todo desde el principio, insistió una y otra vez en que no había hecho nada y que todas las acusaciones eran falsas. En medio de esa situación apareció Sahin. Al principio dijo que su padre jamás sería capaz de hacer algo malo, pero era evidente que sus palabras estaban cargadas de decepción. Mientras observaba a Ekmel, comenzó a recordar muchas de las cosas que habían ocurrido durante todo ese tiempo. Fue mencionando una tras otra las situaciones que lo habían hecho sospechar y dejó claro que ya no estaba dispuesto a seguir ignorando lo que veía. También habló de Boran y de todo lo que había sucedido alrededor de su muerte. Ekmel volvió a negar cualquier responsabilidad y aseguró que nunca había hecho daño a nadie, pero Sahin ya no estaba dispuesto a creerle. Sahin explicó que había descubierto información que cambió por completo la manera en que veía a su padre. Contó que la persona que había secuestrado a Serrin le había revelado muchas cosas y que gracias a eso había comenzado a entender todo lo que realmente estaba pasando. Fidan escuchaba cada palabra, cada vez más confundida, intentando comprender por qué Sahin estaba diciendo algo tan grave. Entonces él afirmó que Ekmel sabía mucho más de lo que siempre había admitido. A pesar de eso, Ekmel siguió defendiendo su inocencia y repitiendo que todo era mentira. La tensión aumentó cuando Sahin le exigió que dejara de engañar a todos. En ese momento tomó su teléfono y mostró un video que, según él, demostraba lo que llevaba tiempo sospechando. Al verlo, Ekmel comprendió que ya no podía ocultar que había sido descubierto. Sahin, lleno de rabia y decepción, dijo que siempre había sido capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Mientras tanto, Ekmel permanecía en silencio sin encontrar una respuesta inmediata. La situación se volvió cada vez más difícil y el ambiente se llenó de tensión. Poco después, Ekmel intentó acercarse para quitarle el teléfono. Sahin reaccionó apartándolo y dejó claro que ya no pensaba seguir callando. Fidan trató de intervenir para evitar que la situación empeorara. Le recordó a Ekmel que seguía siendo su padre y le pidió que se calmara. Sin embargo, Sahin estaba completamente convencido de que aquel hombre había cometido actos imperdonables. Aseguró que aquello no terminaría allí, que Ekmel tendría que responder por todo, que esta vez las consecuencias serían inevitables. Más tarde, Sahin fue hasta donde estaba Kaya y Sihan. Apenas estuvo frente a ellos, comenzó a pedir perdón por todo lo ocurrido. Se sentía profundamente culpable por las consecuencias que habían tenido sus decisiones y por todo el sufrimiento que había generado alrededor de la familia. Una y otra vez repitió que nada de aquello habría pasado si él hubiera actuado de otra manera. Estaba convencido de que había sido parte del problema y que no podía dejar de pensar en ello. Sadakat, llena de dolor y resentimiento por todo lo sucedido, reaccionó con dureza. Mientras tanto, los demás intentaban tranquilizar a Sahin y le pedían que dejara de culparse de esa manera. Sin embargo, él seguía insistiendo en que era responsable de muchas de las desgracias que habían ocurrido. También reveló delante de todos algo que los dejó completamente sorprendidos. Aseguró que su propio padre era el responsable de la muerte de Boran. Aquella afirmación provocó un enorme impacto entre todos los presentes. Nadie esperaba escuchar algo así de forma tan directa. Sadakat respondió diciendo que llevaba mucho tiempo esperando que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Sahin continuaba completamente afectado emocionalmente. Repetía que no merecía el perdón de nadie y que no encontraba una manera de reparar todo el daño que creía haber causado. Los demás intentaban hacerlo entrar en razón y convencerlo de que se calmara, pero él seguía dominado por la culpa y la desesperación. La situación se volvió cada vez más preocupante cuando Sahin perdió el control de sus emociones. Todos comenzaron a intentar detenerlo y hacer que reaccionara. Sihan intervino de inmediato para evitar que ocurriera una tragedia. A pesar de los esfuerzos de quienes estaban a su alrededor, el momento fue extremadamente caótico y angustiante para todos los presentes. Sahin terminó gravemente herido y cayó inconsciente delante de todos. El impacto fue inmediato. Durante unos segundos nadie podía creer lo que acababa de pasar. Después todos reaccionaron al mismo tiempo y corrieron para auxiliarlo, intentando ayudarlo mientras el desconcierto y la preocupación se apoderaban de cada uno de ellos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.